Seres insomniovisuales que respiran a través de personajes, tramas y secuencias. Bienvenidos a este espacio donde Alessa y Josh diseccionarán series, películas y cualquier otro material audiovisual con la finalidad de encontrar sus símbolos, tropos y subtextos. Saludes a todos y bienvenidos a su espacio donde hablamos de cine y de producciones audiovisuales, que es Insomniovisuales Podcast. Espero que les haya gustado el primer capítulo. Para nosotros fue muy entretenida la experiencia y pues aquí estamos con el segundo capítulo demostrando que sí vamos a seguir con este proyecto adelante. Conmigo está mi co-host, que es la persona con la que estamos experimentando mucho esto de ver cine, que tal vez para mí es cine que tal vez no viera, o que para ella también es cine que tal vez no vería. Entonces, en este hermoso viaje que estamos teniendo de cine. Así que, pues, ¿qué tal, Alessa? ¿Cómo estás? Hola, Josh, y bueno, a todos nuestros radioescucha y a todos los seres insomniovisuales que nos acompañaron desde el episodio anterior. Aquí estamos con uno nuevo ya, muy emocionados la verdad, porque es un proyecto que nos apasiona mucho, como lo dijo Josh, así que estamos listos para este segundo episodio y para seguir hablando de arte audiovisual. Para este capítulo, hoy curiosamente hoy sí las películas fueron muy diferentes. En el capítulo anterior de Neon Demon y Daniel Is Unreal tenían como cierta relación, entonces sobre la temática. Entonces para sí ya no fuimos muy a los extremos, y la primera película que fue la que vimos es la que yo le sugería a Alessa que viéramos, que es The Deeper You Dig, que es una película de 2019 dirigida por John Adams y Toby Poser, creo que se dice, que es una película independiente, que parte de la magia de esta película es que fue producida, dirigida, actuada, editada y guionizada, y todo lo que es del trabajo que se puede hacer en una película es por una familia de actores. O sea, ellos son una familia que les gusta hacer producciones independientes y pues trabajaron juntos para crear esta película. Muy buena, es decir, creo que de las pocas películas que sobresalen, al menos en este género que es el terror y un poquito terror psicológico. Y he de decir que una de las cosas que me impresionó de esta película es que en Rotten Tomatoes le dieron un 94%, y ahí la gente es bien crítica, y para que le hayan dado un 94% es porque está bueno. Entonces, para comenzar, como una pequeña introducción, la sinopsis de la película trata sobre específicamente una mujer que ella es vidente, de cierta forma psíquica, y muere su hija por un accidente, y es como que el espíritu de la hija a través de toda la película trata de que ella sepa o descubra quién es el asesino. Entonces suena una película muy noventera un poco, pero realmente es una muy buena película. Entonces a inicio de la película tenemos la pequeña introducción que se nos hace, donde vemos a esta mujer que es psíquica y cómo ella atiende a una anciana, y de cierta forma se nota de que ella está estafándose a esta señora, y hay y desde el inicio hay muchos simbolismos y muchas imágenes dentro de la misma película. Debo decir de que la actriz que hace a la mujer que es psíquica, a la madre de familia, es muy buena actriz, me pareció del inicio. Nos dan una pequeña introducción donde nos muestran a los personajes, entendemos un poco sobre ellos, y llegamos a cortar la peli como un primer trozo de ella hasta la escena donde es atropellada la chica. Entonces, por cierto, si no la han visto, vamos a tratar de no dar mucho spoiler, pero también estén pendientes. Y tenemos como esta primera escena donde nos presentan a los personajes, y tenemos como esta escena donde hay como una sesión espiritista. No sé, Alessa, ¿qué te pareció como esta primera parte de la película? Muy buena, muy buena. Me gusta porque nos dan a entender, usan diferentes técnicas de cámara, pero la que más fresca está en mí antes de llegar a bueno, no sé si es antes o después, pero la cámara en mano funciona muy bien cuando estamos en el auto con madre e hija, eso me gusta mucho. Y bueno, en la sesión muy, muy bien, o sea, desde entrada puedes ver que pues es muy sencillo todo, pero funcional. O sea, sentís hay una como comedia bastante oscura, por así decirlo, en toda la película, y esa escena lo retrata muy bien, porque entendés, está estafando a esta señora, pero también hay como un poco de comedia, y como cuando la señora le acerca el billete, ¿verdad? Para decirle, dígame más, ¿verdad? O dígame algo que yo pueda utilizar. Y también es súper fuerte ver cómo puedes
jugar con las emociones, porque está esta madre que quiere desesperadamente contactar a su hijo o su hija, no recuerdo, para hablar con su ser querido, ¿no? Entonces es como jugar, ¿verdad?, con las emociones. Que creo que era su esposo más bien, e incluso dentro de todo esto, de cierta manera los venados juegan un papel muy importante en la película. Tal vez si hay una escena donde antes de la muerte de esta chica se ven venados, pero incluso mucho antes en la película hay cuadros, hay dibujos que están alrededor de la casa donde ves a los venados. Bueno, y luego después de todo esto sucede el accidente y pues el hombre que es el que la asesina, de todo esto empieza como a tratar de ocultar el cuerpo. Y algo que también creo que es como una buena advertencia antes de que ustedes vean la película es el hecho de que el audio de la película es muy crudo, lo llamo yo, porque se escuchan las pisadas, se oyen muy como literalmente hecho, como les digo, de bajo presupuesto, pero es una buena película. Y el audio sí creo que es la que tienen más problemas dentro de la película. Los sonidos, porque se nota que no fue una película que se grabó y luego se le agregaron como los sonidos, sino que los sonidos que estás escuchando son los que se grabó a través del micrófono de la misma cámara, podría decirse. Luego está este hombre que de cierta manera siento que hay un pequeño simbolismo donde él vive como en una casa completamente blanca por fuera y está tratando de construir la casa que está justo enfrente, que es vieja y abandonada, y por lo que entendemos él quiere reconstruirla para venderla. Y dentro de todo esto incluso hay una escena muy así que si no prestas atención puedes no verla, que su casa es blanca y alrededor de su casa hay nieve, pero luego fuera de los límites de la casa no hay. Entonces se nota como que de cierta manera hay una pequeña referencia quizás a que él de alguna forma quiere reconstruir o construir algo, como reconstruir su vida, y que la casa es un pequeño simbolismo, significado de su vida, que está hecha un desastre y que él quiere reconstruirla. Bueno, al menos eso es como lo que yo veo. No sé, Alessa, luego de la película, ¿qué simbolismo encontraste tú? Siguiendo un poco con la escena del choque, me parece súper interesante hablar de... El comienzo tiene un muy buen ritmo, la verdad, muy buen ritmo, y cuando estamos en las tomas de cuando levanta el cuerpo de la carretera son desconcertantes, o sea, son de verdad que te mantienen al filo del asiento, o sea, no sé cómo explicarlo, crearon una atmósfera, sabes lo que está pasando, pero al mismo tiempo por el sonido crudo que usted dice, que en este caso siento que es un acierto porque estamos a la intemperie cuando acaba de pasar este accidente, ¿no? Entonces estás como que te ponen ahí en ese lugar, y eso es muy genial para este tipo de tomas, y cómo juegan con las luces del mismo carro y cómo juegan para descubrir cuál es el cuerpo de esta persona que atropelló, ¿no? Son muy buenas, o sea, entendés la presión que ponen como en el ambiente de descubrir está muerta, no está muerta, y que al final del día sabes que es algo malo lo que ha pasado. Entonces, y el frío, puedes sentir el frío, puedes sentir la desesperación de este hombre, y puedes sentir también las tomas la toma de los venados también me parece hermosa, o sea, hermosamente rara. Entonces me gustó mucho eso. Y es curioso también porque sí es una película que trata de irse por el lado del terror psicológico, pero de una manera, pero con humor, como tú lo decías, con un humor muy oscuro. Luego de que él logra esconder el cuerpo la primera vez, de pronto el fantasma de esta chica lo empieza a atormentar a él, y es ahí cuando entra como creo que el mayor significado de la película, uno de los mayores significados de la película, que a veces lo que tratamos más de ocultar es lo que más daño nos hace. Y este hombre oculta el cuerpo de la chica y de pronto el espíritu empieza como a molestarlo. Y me gusta cómo juegan con eso de la culpa, y hasta cierto punto tú te preguntas, ¿es el espíritu de esta chica o es que él simplemente siente culpa o tiene esta psicosis de me van a descubrir? Y ahí es donde entra el nombre de la película, porque la va a sacar y empieza a cavar más profundo y la vuelve a enterrar y no funciona. Y me gusta el fantasma de la chica, lo hace muy bien porque literalmente lo atormenta, pero a la vez tiene cierto humor. Entonces mientras lo hace, entonces no llega a ser un tipo de como de chistes que
cortan la tensión de la película y eso me gusta, pero a la vez tampoco son malos chistes porque entendés como el tipo de humor que trata de manejar la cinta. Eso, y personalmente en toda la trama siento un poco de dualidad, porque con el hombre que es el asesino y con la madre que le está buscando a su hija siento que es una dualidad donde, por ejemplo, él es el que oculta algo y ella es la que busca algo. Él es el que le avergüenza algo y ella es a la que le falta algo. Él representa como la muerte o quien causa la muerte y ella representa quien dio la vida. E incluso en muchas escenas los contactos que tienen ellos, a veces él está adentro y ella está afuera, y a veces al revés, a veces ella, como en una escena donde casi siempre en todas las escenas él está adentro y ella está afuera. Por ejemplo, en una escena él va dentro del auto y ella está afuera poniendo carteles de se busca. Ella lo va a buscar a la casa, él está dentro de la casa y ella habla con él desde afuera. Entonces siempre mantienen esto de que en la mayoría de escenas él está adentro y ella está afuera de algo. Entonces creo que representa mucho la dualidad que se está viendo ahí. Sí, súper interesante. Solo a mí me quedó como una duda, y es como cuando él la atropella a ella y luego la lleva a su casa, pero luego se da cuenta que está viva. Entonces yo me quedé, ok, creo que entiendo por qué la mata, en serio, porque creo que él piensa, se despertó aquí en mi casa, se va a friquear, o sea, se va a asustar y va a correr a la policía, igual me va a pasar algo malo, pues. Entonces al final la terminó matando, pero al mismo tiempo me quedé, pero al mismo tiempo pudiste ahorrarte todo esto porque estaba viva. No sé qué piensas. Yo tengo una teoría y no lo dan a entender en la cinta, pero puede ser que él haya salido de la cárcel, porque de alguna forma se nota que él está como tratando de empezar de nuevo de cierta manera, y el hecho de que él quiera reconstruir esta casa para venderla me hace pensar que quizás él había salido de la cárcel no sé, tal vez nunca dan un indicio, pero yo sentía como, no sé, este señor tiene cara de que acaba de salir de la cárcel y que por eso ese miedo de, oh por Dios, voy a regresar si me encuentran con esta chica, o ven que esta chica me denuncia que la atropellé, que también vamos a la chica que sola ya se le ocurre andar con su ¿cómo se llama esto? La que usa ella para deslizarse en un bosque en la noche en medio de venados y una gran tormenta de nieve. Así que consejo y moraleja, no vayan a patinar o a esquiar en nieve o deslizarse en la nieve en medio de una carretera también. Sí, pero en parte, bueno, lo que pasa es que entiendo lo que usted está diciendo, pero otra cosa que me pareció súper importante de la película es que estamos hablando básicamente de un feminicidio. Y la búsqueda de su madre, o sea, se ve todos los días a nuestro alrededor, me explico. Entonces, eso me gustó mucho porque pues, es así, ¿no? O sea, ver todos esos, se busca en las redes sociales, en los postes, o sea, entonces es fuerte. O sea, al mismo tiempo sí es ficción, no es ficción ya, sino que es una realidad que sucede. Entonces, en parte también decir, ¿para qué andaba ella en la noche? Es como, pero sí entiendo el contexto porque es como, es un clima súper drástico que sí te puedes morir incluso de hipotermia, ¿no? Pero eso me gustó mucho, como el manejo de esta realidad de los feminicidios. También, ya si vamos por el otro lado y viendo al personaje de la madre, es muy interesante cómo incluyen este misticismo o esta creencia sobre la vida más allá de la muerte. Me gusta mucho, creo que mi escena favorita de toda la película es cuando ella abre como esta caja de los siete círculos, creo que se llama, o algo así, y de cierta manera hay como una sesión espiritista donde ahora a ella le sale ella vestida o caracterizada de un payaso, y ella misma está en una sesión espiritista con ella. Entonces sí, en la película te dan a entender que ella siempre ha tenido como estos poderes o habilidades y que ella los utilizó mal, solo los usaba para estafarse a las personas. Y creo que ahí entra esto de, a veces el daño que nosotros le hacemos a otras personas de alguna forma regresa a nosotros. Y curioso de cómo ella se aprovechaba de las personas que en su dolor trataban de comunicarse con sus familiares del más allá, y ahora a ella le toca esto y tiene que como arrepentirse o reconciliarse con sus habilidades y con los espíritus para poder comunicarse
comunicarse con su hija, y creo que esa es de las mejores escenas porque la carga emocional que puede tener en ese momento y el pensar en lo que está viviendo, sintiendo el personaje, realmente tiene muy buenas escenas. Y creo que mi escena favorita personalmente de toda la película es la escena de la sesión espiritista donde ella sale vestida de payaso. Sé que suena raro, pero cuando vean la película van a entender de qué estoy hablando. No, y fucking clown, o sea, maldito payaso, o sea, la caracterización es maravillosa, te espanta. O sea, yo no le tengo miedo a lo personal a los payasos, pero ese payaso sí me quedé como, ok, me asusta, pero me gusta. Pero está súper bien hecho, y eso habla una vez más de que, como bien dijo al principio Josh, esta película está hecha con casi que muy poco dinero y con las cosas que tenían alrededor ellos, entonces, y por una familia, entonces pues le da un valor agregado que se esfuercen en hacer algo tan impoluto, en algo tan genial cuando no tienen muchas posibilidades, y eso también es otra hazaña. Hay una escena que conlleva a una tina que lo tienen que tirar, y yo digo, esa fue la única toma que pudieron tener de esa tina cayéndose porque no tenían presupuesto, entonces es como me gusta, o sea, tiene un valor agregado. Yo entiendo que no todos van a saber esto que nosotros sabemos de detrás de la producción, pero le da un muchísimo valor. Otra cosa que me gusta mucho son las transiciones, que son súper geniales y que sirven de jumpscare. Y a mí no me gustan los jumpscare porque siento que es la salida fácil, pero en este caso sirven de dos cosas, de transiciones y de jumpscare a la vez. Entonces eso me gustó mucho, o sea, me gustó mucho porque cambia las reglas un poco del jumpscare y lo vuelven algo más interesante. No, y además siento que las partes donde el personaje que es el asesino interactúa con el mismo fantasma son muy buenas, y de cierta manera incluso cuando los personajes de la madre y el asesino interactúan entre ellos, y que ella hace como una donde le lee las cartas. Qué bonitas cartas, por cierto. El mazo de cartas es bien bonito, y es curioso cómo ella de cierta manera llega a descubrir que es él. Me gusta cómo se da y que lleva cierto misticismo, por así decirlo. Además, el hecho de que el asesino no parece que el tormento del espíritu sea como sufrir, sino que de cierta manera busca poseerle o quererse ser él. Y hasta el final de la película te dan a entender pues, que se logró, ¿no? Entonces, siento que en ese punto es un análisis como de, entonces, nuestros errores pueden llegar a definir quiénes somos, o aquello que hicimos mal define quién soy, es decir, soy mis errores. Siento que yo lo leo de esa lectura, como de que de cierta manera una de esas reflexiones es que a veces nuestros propios errores nos llegan a marcar tanto que nos llegan a definir. Y claro, también el hecho de que cuando alguien comete un feminicidio, eso queda en él. Y no es algo que yo creo en lo personal que se puede borrar con un oiga, lo siento, disculpen, fue un accidente, fue un error. Al final él estaba bebiendo mientras conducía y quedó viva, y luego él con sus propias manos la asesinó. Entonces no puede adjudicarse como esto, yo lo hice por accidente. O sea, él con toda la intención del mundo lo hizo, y eso va a quedar en él y queda marcado. Hablando más de elementos que me gustaron muchísimo, vemos a lo largo de la película tomas de una ventana, y me encanta. Para empezar, son muy artísticas, pero me gusta ese elemento de la ventana como un factor de quizás un simbolismo a que nosotros estamos viendo como espectadores, ¿no? Aparte de que nuestra pantalla del dispositivo donde estemos viendo la película ya es una ventana, tenemos otra ventana por donde estamos viendo toda la trama, ¿no? Y que también podría leerse como, no sé, como ver desde afuera un acto criminal y tal vez no hacer nada, ¿no? Pero las lecturas que le quiera dar a estas tomas de la ventana me gustan, o sea, me gusta porque es un elemento que es recurrente, lo vemos en varias tomas, pero que cinematográficamente son lindos, por así decirlo, son lindos y son simples, pero son lindos. De ahí es donde yo me pregunto también cómo hicieron para las escenas, porque dentro de la película no es que pasen días, sino que realmente pasan meses, porque de pronto es Halloween y es como otoño, pero luego a los meses se vuelve ya como invierno y empieza la temporada de caza. Entonces yo me pregunto, ¿realmente se tardaron y se esperaron ese tiempo para grabar? ¿O fueron a grabar a lugares diferentes? Eso siempre va a ser una de mis dudas sobre la producción de la película. Cómo grabaron las partes donde de pronto es otoño, luego es invierno, aunque al inicio de la película
es como una estación del año que también parece invierno. O sea, de verdad eso, ahí sí tengo como mis dudas. E igual hay otra escena que cuando la estábamos viendo con Alisa yo le mencioné, esto no tiene sentido, literal el único como error que yo le veo a la película, que es que la señora empieza a hacer como los carteles de Se Busca e imprime la foto de ella e imprime como el texto de han visto a esta chica o me han visto, y como los números de teléfono a los que las personas pueden marcar, y luego, o sea, y los recorta y los pega en un papel y le saca copia a eso, en lugar de haberle hecho todo en la computadora. Entonces, o sea, no sé, en ese punto sí me dio risa porque no sé si lo hicieron de esta manera para agregar algún elemento o añadirle más a la película, o tiene algún simbolismo, solamente como que no se les ocurrió de que no tenía sentido ese. Pero en general, digamos que es el único punto que yo dije ahí sí, no entiendo. Pero en el personal, en el resto, yo creo que es una muy buena película. Otro punto que a mí, volvemos con mi mismo comentario del episodio pasado, y en esta película vuelve a pasar. ¿Por qué los personajes afrodescendientes siguen siendo el cliché del ser místico, chamán o lo que sea? Que sí hay culturas afrodescendientes que están muy conectadas a eso, y también es bonito alabarlo, bueno, no alabarlo, pues enaltecerlo, es bonito, sí, claro, o sea, claro que es bonito, pero ¿por qué ese tiene que ser el único cast para un afrodescendiente? Es lo que, no mucho, porque vemos que hay un afrodescendiente que es el que le ayudaba a nuestra protagonista, a Ivy, ¿no? Creo que es Ivy. Creo que es ella. Bueno, entonces a nuestra protagonista tenía un asistente que luego busca su propia carrera, podría decirse, de medium también y todo esto. Entonces es como, ¿por qué el mismo cliché? Es lo único que me causa resquemor del cast. Por lo general, todos en el cast súper bien. O sea, estamos hablando de que son las mismas personas que hacían que hacían de camarógrafos, que hacían de sonidistas, que hacían de actores, que escribieron, que dirigieron, o sea, y todavía actuaron muy, muy bien. Entonces, perfecto. Que en parte también me alegra, digo, yo quisiera tener una familia así, una familia para mamá, papá, quiero hacer una película de esto, vamos a grabar esto y vamos a poner todos juntos y ahorremos, porque lo hicieron como en unas vacaciones de familia, según tengo entendido, que fueron al lugar y ahí fueron a grabar, y sus vacaciones fueron vamos a grabar esta película, ¿no? Y o sea, de verdad me impresiona, como le dije a Alesa, esta es la película que me enseñó que decir, es que de bajo presupuesto ya no es excusa para hacer una mala película. O sea, de verdad pudieron hacer mucho con poco, bueno, básicamente poco. Yo sé que para nosotros tal vez $25,000 sea mucho, pero ya en aspectos de producción no es tanto realmente, se gasta mucho en producción y realmente es una muy buena película. Ya tratando de concluir para poder pasar a la siguiente, puedo decir de que es una película un tanto refrescante dentro del género del horror y el terror psicológico. Es muy refrescante, tiene muy buenas escenas, buenas actuaciones, incluso a pesar que la música que utilizan sé que de cierta manera no tiene derechos de autor, pero es que la película es tan buena que estás tan inmerso en la historia que no notas tanto los aspectos musicales en exceso, y creo que si hubieran tenido más dinero tal vez hubieran podido comprar o contratar a alguien que pudiera hacer la música, aunque a pesar de todo no es tan mala. Y personalmente me gusta mucho, es de las mejores películas. La primera vez que la vi en pandemia y me encantó esta película, de verdad, la super mega recomiendo. Yo personalmente sí le pongo un 9 porque me encanta esta película. Y no sé, Alesa, ¿cuál es como tu opinión en general de la película? Sí, bueno, creo que mencionar que en la hora y media de película se siente que va a la mitad, pero entiende, pues, o sea, entiendo que fue poco presupuesto y cuando sabes todo lo que ya acabamos de decir, entendés, pero igual se siente que va a la mitad, como que termina de forma drástica, pero al final entendemos por qué, ¿no? Pero igual se siente así. Y la película es muy interesante, pero por lo mismo, que es que el final lo sentís muy apresurado, por así decirlo, es floja. O sea, es una película que al final flojea en el último acto, pero no es una excusa, pero sí entiendes el porqué. Pero me gusta, en general se nota que es un proyecto que está hecho con mucho cariño, que está hecho con mucha cautela, porque que sea de bajo presupuesto no quiere decir que no se note lo que yo decía, que las tomas están bien hechas, están
con una técnica detrás de ella, no como por hacerlo y nada más. Entonces se siente que se siente la pasión de esta familia por hacer audiovisuales y eso se agradece muchísimo. Creo que el fuerte de la película está en sus valores de producción, en todo lo que hemos hablado. Creo que es lo que le da más el ángel, por decirlo así, a esta película. Igual, su trama también lo tiene, porque hay mucha personalidad en la trama, pues en su humor, que es muy característico, pero que funciona. En esta historia, que al fin de cuentas para mí es una historia de culpa, ¿no? Como la culpa nos carcome, como la culpa nos va a perseguir hasta que no vaciemos esa carga emocional, hasta que no confesemos, ¿no? Hasta que no hablemos de eso que hemos hecho. Entonces, en general, siento que es una película que habla de la culpa, que lo hace muy bien y que sí, yo lo recomiendo mucho por los valores de producción que hemos estado hablando y como un ejemplo de lo que usted decía, de que no es mucho ni poco, sino que es lo que tenemos y con eso podemos hacer cosas maravillosas y que por algo se empieza también, porque esta película es reciente, o sea, los proyectos de esta familia son recientes, por así decirlo. Entonces quiero tener fe en que las grandes casas productoras van a ver a esta familia, van a ver a estas personas talentosas y les van a dar un buen presupuesto, les van a dar con qué jugar, ¿no? Para hacer cosas todavía más grandes. Entonces, ojalá que así sea. Vamos a estar pendientes de lo que hagan. Amén. Porque súper interesante, la verdad. No, y realmente lo es. Y véanla si tienen tiempo. Creo que está en Amazon Prime Video. Creo que la pueden encontrar. E igual se la super mega recomendamos. Bueno, entonces vamos con la segunda película de esta semana. Esta fue mi recomendación hacia Josh. Y la película es El Diablo a todas horas, The Devil All the Time, que es una película de suspenso psicológico del 2020, que es este año, ¿no? Dirigida por Antonio Campos, que es un latino, muy bueno por cierto. Y como productor ejecutivo, Jack Gyllenhaal, que es este actor que conocemos porque está bien hermoso en su vida. Y está protagonizada por Tom Holland, que es el Spider-Man que todo el mundo ama, Bill Skarsgård, que es nuestro Pennywise de 2017, Really Cute, que es una actriz muy buena también, Sebastian Stan, también de Marvel, y Mia Wasikowska, que tiene un papel ahí un poco pequeño, pero que es muy buena actriz, y Robert Pattinson, que ya sabemos quién es Robert Pattinson. Entonces, como hipnosis un poco de la película, esta es una película que es la adaptación de un libro de Ronan Ray Pollock, que, por cierto, él es el que narra. Esta es una de esas películas que tienen a un narrador y su narrador es el mismo escritor, así que eso es como un fun fact de la película. Y es una historia que nos habla alrededor más o menos 3 generaciones, creo yo, y cómo están conectadas entre sí. Todo sucede en el sur de Estados Unidos, que por eso es que esta película está dentro del subgénero gótico sureño, que ya voy a profundizar un poco ahí porque es bien interesante también como el propio género de la película. Y bueno, a grandes rasgos es eso, ¿no? Cómo nos lleva en las historias que están entrelazadas y en cómo en estos pueblos olvidados de Dios, por así decirlo, suceden cosas espeluznantes. No sé, Josh, si quiere empezar a decir algo. Pues personalmente, como alguien que ama la lectura y ama los libros, solo que obviamente le dedico más tiempo a las películas que a la lectura, pero usualmente cuando hacen películas adaptadas de un libro, usualmente llegan a ser un resumen. Se lo digo porque he leído algunos libros que han adaptado a la película y sí se siente como un resumen. Pero a pesar de no haber leído este libro y el saber que el escritor está involucrado, sí se siente no como un resumen del libro. De alguna forma, yo personalmente que no he leído el libro, sí siento que es una película muy completa. O sea, no me deja muchas preguntas sobre la trama en sí o sobre la historia de los personajes, sino que sí logra ser me cuenta lo que necesito saber y me lo cuenta bien, y eso es un punto muy a favor, porque normalmente las películas que vienen de libros se saltan cosas importantes y por eso es complicado hacer adaptaciones cinematográficas de libros, porque a veces sentís que es un resumen o que se saltan partes importantes, y creo que esta película
tiene un punto muy bueno en eso. Bueno, empezamos con la historia de Bill Skarsgård, que es este soldado que acaba de regresar de la Segunda Guerra Mundial, si más recuerdo. Y bueno, regresa a su pueblo natal, como hablamos, al sur de Estados Unidos. Y es importante hablar de esto porque el subgénero gótico sureño ha existido en los libros desde hace un par de años, ya mucho tiempo, igual en el cine, pero casi no se apunta a él. Pues acordémonos que el gótico, el estilo gótico en la literatura nos evoca a estos paisajes de Inglaterra, húmedos, fríos, por eso su nombre, ¿no? Casi siempre es algo un poco tétrico, pero adaptándolo a estos pueblos sureños que en contraste son súper calurosos, hay pantanos, hay muchas moscas, ¿no? Como es este lado rural de Estados Unidos. Entonces es importante porque creo que el mayor atributo también de esta película recae en su subgénero y cómo es una carta de amor a este subgénero. Entonces eso me parece que tiene bastante valor, por así decirlo. Pero bueno, regresamos a la historia de Bill Skarsgård, que es este soldado que regresa, y vemos cómo tiene un amor a primera vista, por así llamarlo. Y de esto parte su hijo, ¿no? Vemos que pasa muy poco tiempo y al final la relación con esta camarera da como frutos a su hijo, que luego más adelante en la trama descubrimos que es el mismo Tom Holland. Y él es la prueba más grande, de cómo un suceso te carcome, un suceso traumático te carcome si no lo tratas, ya. Él, después de ver esta escena súper heavy de este soldado clavado a una cruz y que está medio muerto, y al final él lo tiene que terminar de matar para que no siga sufriendo, y como nunca lo saca de su ser, ¿no? Lo entendemos porque lo están narrando, pero él nunca lo habla con nadie excepto por su Dios, ¿no? Entonces es fuerte de entrada como este personaje nunca trató su issue, nunca trató su trauma, y por lo tanto lo lleva cargando hasta que muere. Y que lo que mencionabas es muy cierto. Es una película bien calurosa. O sea, yo la estaba viendo acá en mi cama, aquí con mi ventiladorcito, todo nice. Y de verdad que la película te transmite ese sentimiento de calor. La fotografía es muy buena, te logra transmitir eso y también te hace sentir como en la época. Y creo que el personaje de Bill Skarsgård es muy bueno, está bien actuado. Creo que la mayoría lo conocemos, o el único trabajo que conocemos de él es It. Y de cierta manera, como lo decíamos con Alessa, es que la cara de él da miedo, o sea, tiene un poquito cara de loco. Siento que el personaje de él es una buena introducción. Aparte, usualmente, no sé, me gusta que es una historia muy generacional, o sea, que te cuenta parte de una generación y luego la historia de otra, y eso me parece muy interesante. Aparte, el personaje actúa bien, y es curioso cómo aquella cruz que vio en la guerra de alguna forma también se convirtió en la cruz a la que él rezaba, y cómo algo que también puede ser traumático puedes llegar a de alguna forma transformarlo o quedarte con él y creer que lo convertiste en algo positivo, pero no lo convirtió en algo positivo, porque o sea, lo marcó tanto que para él era necesario volver a esa escena o volver a esa cruz, de cierta manera, que suena muy religioso, lo sé, pero dentro de la película hay mucho el tema de Dios, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, el personaje de Bill Skarsgård, y muy bueno, pero igual muy loco el señor. No, y súper fuerte la escena del perrito, que si hay gente muy sensible a eso, yo soy bien sensible a eso, entonces a mí me pareció súper fuerte eso y súper horrible. Yo no perdonaría a mí, bueno, no sé, me costaría perdonar a mi papá si hiciera eso, pero eso, o sea, entiendes como por qué hace lo que hace, ¿no? Y también hay un mensaje muy machista, o sea, habla refleja el machismo, ¿no? De cómo él quiere enseñarle a su hijo de que no, peleando es como se arreglan las cosas, ¿no? Y lo entendemos también por la época en la que transcurre la película, pero también entendemos de que no hemos cambiado en nada en eso. Entonces está como eso bastante presente ahí. Recalcar un poco el personaje también de Harry Melling, que es Roy en esta historia, que es este hombre un poco loco que cree
cree que es un pastor, pero y que Dios le habla, pero en realidad tiene problemas mentales el tipo, que lo van a reconocer porque es el primo de Harry Potter en la saga. Y me sorprende porque él es británico, aquí lo escuchamos sin el acento, y lo vemos con una cara, ese hombre tiene una cara de loco, otra cara de loco también, pero lo hace muy bien, o sea, me sorprendió, y que aquí está más delgado también, o sea, por eso es que yo decía, ¿de dónde eres este hombre? Pero me sorprendió mucho su actuación, le crees, o sea, le crees todo, y todos conocemos a esta gente que en realidad tiene problemas mentales, pero que lo disfraza de que el Señor le habla o cosas así. Y es lo que hablábamos con Alessa mientras veíamos la película, que han pasado 60 años de la época y todavía tenemos estas personas que miran cómo hago este milagro, mira cómo demuestro que el Espíritu Santo, que Dios está conmigo. Y de cierta manera esto al final es una forma de manipular a las personas, o el hecho de que tal vez en la iglesia hacen un show de alguna forma, o tratan de demostrar como su fe a Dios, y dentro de ellas mismas en realidad son problemas mentales, hay muchos issues que no han logrado resolver, o que ocupan a Dios como una forma de autovalidarse o de sentirse bien con ellas mismas. Entonces es muy profundo realmente el tema de Dios en la película, y no es que tengamos nosotros un problema con religiones o con Dios, sino que la película lo habla mucho, y en esa época y en esa área de Estados Unidos pues es una fe muy ferviente, muy fuerte. Sí, no, muy interesante. Y también hablar un poco de esta pareja. Hay una pareja ahí muy singular, que es una pareja de asesinos, y de ellos me quedó un poco la duda. Nos dan a conocer de que él es quien incita a empezar estos asesinatos, ¿no? Ellos tienen la rutina de ir en auto y en las carreteras recoger jóvenes apuestos, que no termina bien, ¿verdad? Al final del día eso, pero me quedó la duda, o sea, se lo mencionaba Josh, como este tipo tenía de alguna forma, o sea, su homosexualidad, porque me parece interesante que solo recogía a good looking, o sea, a hombres muy guapos. Entonces y que con la excusa de tomarle fotografía a él y a su esposa, que era el gancho para atraerlos, porque es una joven muy bonita. Pero no sé, o sea, como que me quedó esa duda ahí rondando si es una homosexualidad reprimida, y que al final de cuentas de tanta represión los terminaba matando, pero quería ese recuerdo de ver lo hermoso que eran en fotografías, o no sé. Yo por mi lado, como le decía Alessa, tal vez aunque tal vez si leyéramos el libro se nos pudieran aclarar estas preguntas, aunque también no sabemos si tal vez no lo mencionan tampoco, pero yo lo veía más como quizás él era una persona tan insegura que de alguna manera se veía reflejado él al ver a su esposa acostarse con estos hombres, pero después los asesinaba por rabia. Realmente es complicado, y no somos psicólogos tampoco para decir qué padecimiento tenía el señor, pero es complicado. Yo la pregunta que me hacía es, y me hubiese gustado verla en la película, no sé si está en el libro también y se entiende, pero cómo fue que él la convenció a ella, o qué hizo que ella aceptara el tomarse estas fotografías con estos hombres. Entiendo también que, o sea, para nuestra época tampoco es tan raro lo del el cruising, o el hecho de que, o ser swinger, ¿no? O el ver a tu pareja, hay gente que le gusta eso y está bien, pero para esa época era raro, era extraño, era perversión, ¿no? Y claro, ellos pues son asesinos, ¿no? Entonces también la pregunta de ¿por qué? O sea, ¿qué lo motivaba a él? Es la pregunta del otro, y cómo fue que él la convenció a ella, o qué hacía que ella accediera, que en parte también entendemos que era una época donde las mujeres eran muy sumisas y que estaban obligadas por el sistema patriarcal a hacer lo que su esposo quería con tal de complacerlo, hacerlo feliz. Sí, correcto. Y bueno, pasando a los personajes de Tom Holland y Robert Pattinson, que luego conocemos que se entrelazan porque él es el pastor, no recuerdo cómo le dicen en Estados Unidos, pero él era el religioso, ¿no? La máxima autoridad dentro de estas iglesias que son medio evangélicas, es como hay un intermedio. Él es el pastor, podríamos decir, de esta comunidad, y Tom Holland, que luego de que descubrimos que es la peor vida yo le decía a Josh, cuando uno piensa que tiene una vida miserable, recordemos todo lo que vivió el propio Arvin, que es el personaje de Tom Holland. O sea, se le muere el papá, se le muere la mamá, luego se lo van a dejar a
a su abuela, y luego conocemos de que la hija de este hombre loco que hablábamos, que lo matan también, esta pareja de asesinos. Todo está entrelazado, todo está entrelazado. Entonces, luego estos personajes, el personaje de Robert Pattinson me parece muy interesante porque yo no vi en Twitter que hubiera tanto alboroto por él. O sea, el hecho de que era este pastor abusador de niñas. Pero claro, como era joven y como era guapo, no salta mucho y es como, es lo mismo, o sea, es lo mismo, es igual de desagradable, es igual de asqueroso. Entonces hay como un doble estándar también en la sociedad y eso lo entiendo, pero me parece muy, muy acertado que tomaran este personaje y se lo dieran a él, porque abre esta conversación, ¿no? De que por qué no nos parece tan asqueroso de ciertas personas y de otras no, cuando es igual, bueno, al menos en mi punto de vista. Y sí, de cierta manera creo que la película y el director de cast quisieron como poner a prueba esto en la película, el hecho de mostrarte a un personaje socialmente atractivo hacer cosas que no están bien y cómo lo ibas a tomar, porque si hubiesen puesto, por ejemplo, algún actor de apariencia que un poco, un señor, por ejemplo, me parece un señor barbudo, de cuerpo diverso, hacer ese personaje, ahí todos como lo odiamos, qué asco, pero es cierto lo que dice Alisa. Cuando salió la película, yo tampoco vi en Twitter, yo vi en Twitter que todo el alboroto era como, wow, Robert Pattinson hace una muy buena actuación, que es cierto, es una muy buena actuación, y eran cosas también, temas como que Tom Holland se ve súper guapo, o esta es la película donde sale el actor de tal película, el actor de tal película, la actriz de tal película, pero nunca, no vi nada con respecto a, ya ven, esta película demuestra como para algunas personas el que una persona sea atractiva, como que eso es como que lo que sí está mal, pero es que está guapo, entonces se te pasa, entonces que no es correcto, ¿verdad? Y nosotros como Insomnio Visuales Podcast estamos en contra de todo tipo de violencia, pero es un poco como probarnos a nosotros como audiencia y demostrarnos de que a veces nosotros, por más que queramos apoyar y juzgar y estar en pro de alguna lucha, a veces nosotros no nos fijamos la doble moral o que podemos estar nosotros expresando. Hay un simbolismo también muy interesante con el arma que vemos que es pasado de Bill Skarsgård hacia su hijo, que es Tom Holland. ¿Y por qué me parece interesante y por qué me parece que es un simbolismo? Es porque es una Luger, no sé si la estoy diciendo bien porque es una palabra en alemán, pero es una Luger que él la trae de la Segunda Guerra Mundial, que es donde él sirvió, y es un símbolo de cómo los ciclos de dolores empiezan en esta historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos, o sea, Segunda Guerra Mundial, nazis, o sea, muchísimo dolor, o sea, genocidio horrible. Entonces, desde este objeto es como el hilo conductor del dolor, que empieza desde Europa. El dolor en esta historia empieza desde los nazis, ¿no? Y termina aquí, ¿no? Entonces, eso me pareció bien bonito, como este objeto simboliza los ciclos de dolor interminables a veces. Entonces eso me pareció bastante profundo y que tiene como un valor ahí. Tal vez no todos puedan ver, pero que a mí me gustó mucho. Personalmente creo que la premisa de la película es también esto de que en los pueblos pequeños todos estamos conectados, o como que las historias están bien entrelazadas, porque al final todos los personajes de alguna forma influyeron o sea, cada mini historia, por así decirlo, que vemos, un mini trama que vemos en la misma película, conectan juntas y forman la trama principal. Personalmente, de las cosas que veo es la pregunta de entonces Dios es un Dios violento, un Dios abusivo, porque curiosamente la mayoría de personas que hacían, no todas, pero la mayoría de personas que hacían daño a otras en la película lo hacían desde un punto de vista religioso, o que era la voluntad de Dios, o utilizaban la religión y el tema de Dios como para manipular y aprovecharse de otras personas. Y es curioso cómo en ningún momento nadie de los que creen, o sea, o los que creen en Dios ahí son o víctimas o los victimarios. Literalmente los únicos personajes que no tenían ninguna fe o que estaban peleados con la fe, como por ejemplo Tom Holland, de cierta manera es víctima de la mayor situación. Y lo que dice Alisa también es cierto. La película muestra esto del ciclo de violencia y cómo está tan normalizada en una sociedad donde Bill Skarsgård le enseñó a su hijo cómo defenderse,
y viene él y hace lo mismo que su padre hizo, y como todo a veces vuelve al mismo punto de origen, donde el Bill Skarsgård que venía de la guerra, al final Tom Holland menciona que se quiere ir a enlistar a la guerra, o el hecho que donde Tom Holland vio morir a su padre es el lugar donde mata a él al policía que lo está siguiendo. Entonces al final sí se vuelve muy curioso esto, por el tema de la violencia y que todo esto es un ciclo. Sí, a mí lo que me llama la atención de este género y de este film en específico, y por eso lo traje a la mesa, porque es de los más nuevos y famosos, quiero ser no por las estrellas que salen aquí, pero lo que me gusta es cómo retrata a personajes desgastados, a personajes al borde de la locura, que en la pobreza tanto mental como económica ven como salida o escape a su religión. O sea, no tenían nada que hacer, no tenían nada, o sea, no pueden ni a la escuela ni nada algunos. Entonces ven como su única salida o su único desahogo la religión y cómo eso puede ser tan dañino, ¿no? Y asimismo es el resultado de sus miedos y deseos reprimidos. Entonces me gusta como el título, El diablo a todas horas, que en realidad está diciendo o sea, la historia te dice lo contrario, porque te muestra a Dios, o por lo menos esta figura en la religión de Dios, pero que no, o sea, estamos viendo el diablo, estamos viendo la naturaleza del ser humano, por así decirlo. Entonces es como si hiciéramos una película en las zonas más rurales de aquí del Salvador, por ejemplo un cantón o un lugar muy muy rural, ¿no? Me parece que el exponer la realidad tendría que ir de la mano a movilizarnos también a estos lugares olvidados por muchos, ¿no? Como el buscar todos estos cantones donde no hay acceso a una información, por eso es que la gente está amarrada a la religión, por eso es que la gente permiten abusos y son abusadas, y que lo más peligroso es que en todos estos escenarios quienes son más expuestos a todo esto son niños y mujeres. Entonces creo que por eso me gusta mucho este tipo de subgénero que también ya mutó a no solo Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica han hecho películas como más o menos enfocadas en este género. Otros films del género, por si quieren ver, es The Paperboy, que es una película del 2002 con Zac Efron. Yo cuando vi que era Zac Efron dije, no quiero ver esto. Pero luego le di una oportunidad y sale Nicole Kidman y Josh Cusack, que son buenísimos actores, y la película es muy muy buena, es del 2012 y está en Netflix, por cierto. True Detective, que es una serie y es solo la primera temporada, es la que evoca a este subgénero de gótico sureño, que también la vamos a traer aquí porque es buenísima. Sharp Objects, que también es de HBO, es del 2018 y que también habla de estos pueblos en el sur de Estados Unidos y por lo mismo de la vida rural. Bueno, o sea, eso como la invitación también a ver más de este género que en lo personal por eso me gustan, ¿no? Como lo interesante de estas historias es que son una mirada a la realidad que a veces desconocemos como citadinos. Personalmente me pareció una muy buena película, visualmente es genial, es una buena, o sea, la historia está bien contada. Mis únicos dos problemas con toda la película fueron el hecho que los personajes femeninos no se aprovechan, como les repito, no hemos leído el libro, pero sentí que los personajes femeninos se les da demasiado rol de segunda, por decirlo. Solo hay un personaje femenino que considero que es el que tiene más diálogos en la trama, pero igual son personajes secundarios casi todas las mujeres. Entonces, personalmente siento que sí, que se desperdició a los personajes femeninos, pudimos haber indagado un poquito más de ellos, porque de cierto punto se puede decir que está contado todo desde la perspectiva de personas, de hombres, ¿no? Y el otro hecho de que no había ninguna persona de color, que yo entiendo que en el sur de Estados Unidos en esa época todavía el tema del racismo era un poco complicado, pero no había ninguna persona de color, y eso sí se me hizo una pequeña preocupación, el hecho de, no sé si será el escritor que nunca incluyó ningún personaje, o el director que nunca dijeron al menos pongámoslo de fondo, ¿no? Que de verdad no se ve ninguno, no sé si será, yo realmente no conozco la historia de Estados Unidos, puede ser que tenga que ver con eso, pero igual es un poco preocupante. Y eso, como les digo, realmente es una buena película, las 2 horas no se sienten, de verdad, yo no la sentí, porque la película te convence, te intriga, es muy buena, y personalmente creo que la podría volver a ver, me gustó mucho, diría, puedo volver a verla, y pues sí, realmente la recomiendo mucho. Yo personalmente le doy un 8, me pareció muy buena.
como les digo, solo tengo un problema con eso. Y en lo personal, muy buena y de verdad y aparte da un poco de miedo el pensar de que muchas de las cosas que se ven reflejadas en la película al día de ahora siguen pasando. Machismo, manipulación de la iglesia, el tipo de asesinatos o masacres que se ven ahí todavía se siguen dando y nos pone a reflexionar también como seres humanos qué podemos hacer para tratar de que esto se siga repitiendo. Hay una palabra que me gustó mucho, una frase, perdón, que me gustó mucho de la película y es: algunos nacieron para ser enterrados. Que no sé, la persona me pareció bien profunda ahí la frase. Y muy cierta, y dolorosamente cierta, ¿no? Y bueno, mencionar también que Arvin, que es el personaje de Tom Holland, tiene la habilidad de salir con vida en muchas ocasiones a lo largo del metraje. Pero me surge la pregunta: ¿sigue viviendo para seguir sufrimiento tras sufrimiento? Entonces, para eso es mejor la muerte, ¿no? No sé, me quedo como esa reflexión ahí. Y sí, o sea, yo la recomiendo mucho, me gusta mucho este subgénero, como ya lo he dicho a lo largo del podcast. Así que bueno, ahí están unas recomendaciones. Eso, en lo personal, véanla. Yo sé que muchos ya la vieron porque por lo mismo es muy popular por el cast que tiene. Pero también vean todas estas películas y series que no son tan populares y hablan de lo mismo. Y una invitación es también en nosotros en buscar estos pueblos y lugares olvidados y que no tienen acceso a información para nosotros también ayudar, porque si no, entonces estos ciclos de dolor se siguen perpetuando hasta el infinito, ¿no? Entonces, como reflexiona eso. Y bueno, llegamos al final. Solo mencionarles que hoy vimos también esta de Netflix para que después no se quejen de que vemos películas que no se encuentran en ningún lado. Hoy vimos una de Netflix, así que igual ustedes siempre escríbanos en Instagram, compartan nuestras publicaciones, díganle a sus amigues: oigan, está este podcast de cine que está muy bueno. Entonces, de verdad, compártanos, síganos, apóyennos y escríbanos y díganos. Realmente a mí me escribieron por Instagram en mi perfil personal y me dijeron: espero que esta película, que creo que fue La Naranja Mecánica, me dijeron como: oigan, esta deberían analizarla. Ustedes escríbanos y díganos: hey, deberían verse esta película. De verdad que estamos muy abiertos a recibir sugerencias. Y pues agradecerles también por su apoyo. El llamado también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @podcastinsomnio para que nos lleguen estas recomendaciones que decían Josh. En Instagram estamos como @insomniovisuales o insomniovisuales podcast, así nos pueden buscar. Igual estamos en Facebook también como insomniovisuales podcast. Así que síganos. Bueno, mi cuenta personal en Instagram estoy como @alesacerna_. Ahí pueden contactarme también. Las redes de Josh. A mí me pueden buscar como @josh_cat99. Como les digo, la hice hace años, así que no me juzguen. Y también pueden seguir a mi organización, que es @espaciosSB, es una organización LGBTI. Síganos, apóyennos y compartan nuestras publicaciones. E igual siempre les agradecemos mucho por tomarse el tiempo de escuchar nuestro muy largo podcast. Y pues esperemos que realmente les guste. Realmente aquí la idea es hablar de cine, hablar de películas. Aparte porque no hay muchos espacios para hablar de cine salvadoreño, como personas salvadoreñas. Así que también les agradecemos eso. Y recuerden, si tienen insomnio, vean películas, porque es la mejor forma de gastar nuestro tiempo, por así decirlo. Así que muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos en la siguiente semana. Igual, escríbanos para recomendaciones. Y gracias, Josh. Un gusto siempre estar aquí hablando de cine. Ok, bye. Bye.